Bien, quiero compartirles una escritura, unas palabras que el Señor dijo, que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13. Y allí dice así, oye bien, querido amigo, porque son palabras del Rey de los Reyes, del Rey de la Gloria y del que será gran Rey sobre toda la tierra. Bien, él dijo así, Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Lo vuelvo a repetir, las palabras del Señor. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Ahora, esto le dijo el Señor a sus discípulos, porque los discípulos le llamaban Maestro, y también le llamaban Señor. Y el Señor como Maestro nos enseña el camino. Ahora lo importante es que Él sea tu Maestro. Y yo te hago la pregunta, ¿es Jesús tu Maestro? ¿Escuchas a lo que Él dice? ¿Le prestas atención a sus palabras? ¿Estás a sus pies para aprender de Él? Tal vez no esté aquí Él físicamente, como en la antigüedad, pero Él nos dejó su palabra para enseñarnos. Y debemos indagar en su palabra qué es lo que Él dijo y qué es lo que Él enseña. Porque Él es, si hay algún maestro es Él, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. Él fue el que fundó la tierra con su sabiduría, el que puso en orden el mundo con su saber, y el que extendió los cielos con su poder. Entonces debes prestar atención a lo que Él dice como maestro, porque si nosotros le seguimos, Él debe ser nuestro maestro. Y como maestro Él enseña el camino al Padre. Ahora, ¿qué nos dijo el Señor respecto al camino para llegar al Padre? Porque llegar al Padre implica que tenemos acceso al reino de Dios, ya que si tú quieres tener acceso al Padre tienes que entrar a su reino, tienes que entrar a la ciudad celestial, aquella ciudad que nos dice Hebreos 11:10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad celestial, la ciudad santa. Y para tener acceso al Padre, tienes que tener entrada a la ciudad celestial. Y el Señor nos dijo cuál es el camino para llegar al Padre. A sus discípulos les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otra puerta para entrar al reino de Dios, no hay otro camino. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. El ser salvo implica que puedes entrar a la ciudad celestial para ver al Padre. Y Jesucristo es el único camino. Como maestro, Él nos enseñó el camino. Y es Él. No hay otro camino. No es el Buda, no es Hare Krishna, no es Mahoma, no es ningún otro Dios. Ni siquiera es Pedro, que era un gran apóstol, pero él no es el camino. No confundas el camino. Cualquier siervo de Dios, apóstol o profeta, ellos hablan del camino, pero no son el camino. El camino es Jesucristo. Así es de que no confundas el camino. El camino tampoco es María. No confundas el camino para ir al Padre, porque si coges otro camino te pierdes. Ahora Él como maestro nos enseñó el camino para llegar al Padre. Y eso implica entrar al reino celestial. Porque si no entras al reino celestial, no vas a poder ver al Padre. Ahora ese camino es angosto. Es un camino angosto. Seguir a Jesucristo es un camino angosto. Porque hay que apartarse del pecado. El Señor dijo en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino para ir a Dios es Jesucristo, pero Jesucristo representa un camino angosto. Nuestro camino tiene que ser recto, apartado del pecado, ya que si tú te vas por el camino del pecado, no vas por el camino angosto, vas por el camino ancho que lleva a la perdición. La Biblia nos dice en 1 Juan 3:8, porque el que practica el pecado es del diablo. Ahí es que se reconocen los que van en el camino angosto que lleva a la vida, que es Jesucristo. El que va por el camino angosto no practica el pecado, pero el que va por el camino ancho practica el pecado. Ahora Él como maestro nos enseñó que el camino con Él es un camino angosto y que la puerta es estrecha. Pero como maestro de los suyos nos enseña que hay que tomar la cruz y seguirle. Mateo 16, 24 al 26. Tenemos unas palabras del Señor que Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí el Señor nos dijo que para seguirle nos enseña que hay que tomar la cruz y seguirle.
Porque el que quiera salvar su vida, es decir, su vida de pecado, que no la quiere dejar, la quiere salvar para él. No quiere poner su vida de pecado, no quiere sepultar esa vida. Quiere seguir practicando el pecado. Pero el que le sigue a él tiene que tomar la cruz. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse el pecado. Tiene que negarse a todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tiene que tomar la cruz. Estar dispuesto aún a padecer persecuciones, a padecer afrentas por causa del nombre de Jesús. Porque como dice en Filipenses capítulo 1, porque a nosotros nos es concedido no solamente creer en su nombre, sino también padecer por él. Ahora también él, como nuestro maestro, nos enseña a los suyos que debemos quitar el tropiezo. Quitar el tropiezo, o sea, el pecado hay que quitarlo. El pecado no se puede consentir. El pecado hay que crucificarlo. El pecado hay que quitarlo. Porque si no lo quitamos de nuestro camino, ese pecado nos va a hundir en el infierno. Óyelo bien. Mateo capítulo 18, el Señor dijo: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Porque mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echados en el infierno de fuego. Entonces el Señor, como maestro, nos enseña que debemos quitar el tropiezo. Debemos quitar de nuestra vida lo que nos hace tropezar, lo que nos hace caer delante de Dios. Y el pecado es un tropiezo. El pecado nos hace caer, nos hace hundir en perdición. Y su herencia no es nada buena. ¿Sabe cuál es la herencia del pecado? Una sentencia de muerte, una sentencia de condenación, ira y enojo de parte de Dios, lloro, llanto y crujir de dientes. Eso es la herencia del pecado. Nos trae destrucción, miseria, maldición y muerte. Por eso el pecado hay que quitarlo de nuestra vida. El Señor, como maestro, nos enseña a quitar el tropiezo. También nos enseña a no mirar atrás, al mundo y al pecado que estamos dejando. El Señor le dijo a sus discípulos, lo puedes ver en Lucas 9:62, que el que poniendo su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Es como el que está arando en el campo, tiene que poner su vista en el arado para hacer un hueco así derecho. Porque si se pone a mirar para atrás se le tuerce el arado. No podemos mirar atrás.
No podemos mirar el pecado que dejamos. No podemos mirar atrás hacia la inmundicia que estamos dejando, hacia el mundo y sus deseos. El Señor dijo a sus discípulos: acordaos de la mujer de Lot, para que no hagamos como ella. Ella miró atrás a Sodoma, que iba a ser consumida por su maldad. Miró atrás y quedó convertida en un pilar de sal. Entonces el Señor, como maestro, nos enseña a no mirar atrás, a seguir adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguir adelante hacia la vida eterna, hacia nuestra herencia celestial. Eso es lo que nos enseña Jesús como maestro. Nos enseña a unirnos a Él. El Señor dijo a Mateo y a los discípulos: sígueme. El que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso dice 1 Corintios 6:17. Y el Señor nos invita a unirnos a Él. Porque en Lucas 11:23 el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Como maestro nos enseña que debemos unirnos a Él. El que se une a Él tiene vida eterna. El que se une a Él tiene una herencia gloriosa. Romanos 1:6 dice: llamados a ser de Jesucristo. Únetele a Él. Únete a su causa. Tu herencia será gloriosa. Porque el que sigue a Cristo tiene la vida eterna. Como maestro nos enseña a serle fiel. Si hay alguien quien merece que le seamos fieles, es al Señor. Si hay alguien que merece que le seamos fiel, que tú le seas fieles a Dios. Si tú le eres fiel a Dios, le eres fiel a tu cónyuge. Pero si no le eres fiel a Dios, no le vas a ser fiel a nadie. Porque el temor de Dios es lo que te lleva a apartarte del pecado y a ser fiel. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 11:2: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Eres tú fiel a Cristo? El Señor nos enseña a ser fiel hasta la muerte. Como dijo en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. El Señor como maestro nos enseña a serle fiel. Y nos enseña a perseverar hasta el fin. El camino de Cristo es un camino de perseverancia, de ser fiel hasta el fin. El Señor dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No te puedes quedar en la mitad del camino y renunciar. Como el maratonista que empieza la carrera y renuncia a la mitad del camino. Ese no se lleva la corona. Ese no se lleva el premio.
El galardón es para el que cruza la meta, no para el que se rinde a la mitad del camino. Entonces persevera hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos enseña también el Señor como maestro a prepararnos. El Señor le dijo a sus discípulos: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no penséis. El Señor enseñó a sus discípulos a prepararse. Tenemos el ejemplo de Noé. Nos lo dice en Hebreos 11:7, que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice que con temor preparó el arca cuando Dios le anunció del diluvio. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También como maestro nos enseña a buscar primero su reino, ponerlo a Él de primero, ponerle a Él de primero y su reino. Él dijo: el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, hay que ponerlo a Él primero, antes que familia, antes que el trabajo, antes que el negocio. Mateo 6:33, Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La papa viene por añadidura. El plato en tu mesa viene por añadidura cuando tú buscas primero a Dios. Cuando tú le pones a Él de primero, Él se encargará de proveerte el resto. Si necesitas trabajo, Él te lo proveerá. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. También como maestro el Señor nos enseña a arrepentirnos. Sí, ya que sin arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay entrada a su reino. Lucas capítulo 13, versículo 13, el Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor exige una conversión, convertirse de las tinieblas a la luz. Cuando resucitó de entre los muertos, le mandó a los discípulos que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. A Pablo le dijo que lo enviaba a predicar a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Y Pablo fue lo que predicó. Léelo en Hechos capítulo 26, versículo 20, que predicaba que los hombres se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que demostraran su fe por sus obras, que abandonaran el pecado, que siguieran a Dios, que siguieran a Jesús de corazón en una nueva vida. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El camino de cristiano
Es un camino de fe, un camino de obediencia, un camino de arrepentimiento, un camino de fidelidad, un camino de perseverancia, donde perseveramos hasta el fin. Pero hoy el Señor quiere darte su salvación. Él cumplirá sus propósitos en ti. Decídete a andar con Él. Él como maestro nos enseña el camino, pero como Señor exige que nos rindamos a Él. Y Él le dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. La pregunta es el Señor tu jefe, tu maestro, tu Señor? Señor es mi jefe, mi amo, aquel a quien yo rindo mi vida para obedecer. Si tú no le obedeces, no es tu Señor, no es tu amo, no es tu jefe. Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, los que le han coronado como Señor. Mateo 7:21 el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir solo yo creo, se trata de seguir el camino de obediencia, obedeciendo a las palabras de Jesucristo. El Señor le dijo a los judíos, lo puedes ver en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si le llamamos Señor es porque le obedecemos, porque andamos en el camino, porque realmente le hemos coronado como Señor de nuestra vida. Termino con esto. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Déjame decirte que todos los que entran al reino de Dios es porque lo han coronado a Él como Maestro, porque Él los enseña, y como Señor, porque han rendido sus vidas para obedecerle. Hoy corónale como tu Señor y Él será tu Salvador. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él está aquí. Él quiere tomar tu vida, Él quiere salvarte. Él dio su vida por ti, Él pagó tu sentencia, Él pagó tu castigo y el mío. Él murió por nuestras faltas para darnos perdón y vida eterna, y Él quiere que seas de Él. Pero si le rechazas, te irás a tu herencia terrible, el lago de fuego. No lo rechaces, no lo ignores. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Hoy entrega tu vida a Cristo si lo quieres hacer. Romanos 10 dice que con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, dile así al Señor: Él está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres Señor y Salvador, y que como maestro me enseñas el camino, y ese camino eres tú. Creo que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos para darnos una herencia eterna, para darnos el perdón y la vida eterna. Creo que vives para siempre
Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a andar contigo. Por eso te abro mi corazón. Te invito a mi vida. Te pido que seas mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Libertador y mi Maestro. Guíame en el camino de la vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para rescatarme, para darme tu perdón, para darme esperanza, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Yo hoy lo recibo por la fe en tu Hijo Jesús y a través de tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, recibo tu salvación y te doy gracias en su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, como dice en Juan 5:24, que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Búscate una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, que es un pecado que lleva al infierno, la Biblia lo dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice los idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apártate del pecado y apártate de los ídolos. Encuéntrate una iglesia cristiana, les recomiendo las iglesias evangélicas o las iglesias bautistas. Empieza a andar con Cristo, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree, se arrepiente y desea andar con Cristo en esta vida. Entonces, ya teniendo ese conocimiento y esa decisión de seguirle, se bautiza. O si no, el bautismo no sirve para nada. Que Dios te bendiga.